empezar acá la clase. Vamos a compartir, voy a compartir la presentación. Voy a ver un poquito más de esta presentación, que serían, bueno, esto ya lo había explicado, los tipos de problemas de optimización, la clasificación y ejemplos. Déjenme ver acá. No veo. Bueno, creo que no puedo ver el chat. Ahorita lo revisamos. A ver. Feliz día, gracias. Jocelyn. Vamos a continuar con esta parte. Ganó Snape. Ayer, como ejercicio, como por pura curiosidad, puse ahí qué maestro soy, ¿verdad? Y bueno, me gusta Harry Potter. Vamos a ver, entonces, de la optimización había dos grandes divisiones: los problemas que tienen funciones con diferenciales e integrales y los que tienen funciones algebraicas. Cuando tenemos funciones diferenciales e integrales, estamos hablando de control óptimo y control óptimo estocástico. El término estocástico se refiere a azar, a incertidumbre, ¿ok? Cuando un proceso es estocástico, significa que pues, algo sucede al azar o con una distribución de probabilidad, o bueno, con una distribución de probabilidad se puede modelar, ¿no? Por ejemplo, si ustedes leyeran por ahí el movimiento de las partículas dentro del seno del líquido es estocástico, ¿no? O sea, no siguen un patrón, sino que se mueven de manera aleatoria, estocástico, aleatorio, al azar, en inglés random, pues está relacionado con esto, ¿no? Estocástico. Cuando tenemos funciones algebraicas, no tenemos diferenciales ni integrales, aquí hay programación matemática normal y programación estocástica. Nuevamente, estocástico es cuando tenemos incertidumbre. Por ejemplo, si yo quisiera planear la producción de una fábrica para el año siguiente, cualquier fábrica, yo no tengo la certeza de que el costo de las materias primas sea el mismo que el que es ahorita. No tengo la certeza de que el costo de venta de mi producto sea el mismo al que tengo actualmente, ¿no? Entonces, esos modelos tienen alta incertidumbre, ¿no? O sea, mucha, eh, pues sí, mucha aleatoriedad, mucha incertidumbre asociada a algunos parámetros, por ejemplo, los costos de compra y de materias primas y de venta de productos pues, son estocásticos, pero se pueden modelar con una función de probabilidad. Por ejemplo, ¿cómo los podría modelar? Me puedo fijar en cómo ha cambiado el índice de precios y cotizaciones en los últimos 10 años. ¿Cómo ha cambiado el salario mínimo? ¿Cómo se actualizan las sumas en los últimos 10 años? Y yo con eso podría prever, bueno, la UMA en los últimos 10 años ha cambiado entre el 3 y el 5%, ¿no? Entonces, yo podría decir que mis costos de venta y la inflación están en ese orden. O sea, el año que viene voy a tener costos de compra y costos de venta un 5% mayores, un 6% mayores. Si hago la proyección a 5 años, yo tendría que multiplicar 5% por 6 años para hacer una aproximación. Entonces, esto sería la programación matemática, ¿ok? Cuando tenemos datos que son inciertos, estamos en esta parte de programación estocástica. Lo que nosotros vamos a ver está aquí, en un curso de licenciatura se ve esta parte de la esquina inferior derecha. Estos son, por eso ahí dice modelos de optimización en cursos convencionales. Los demás pues ya serían cursos a nivel posgrado, ¿no? Para maestría, para alumnos graduados. Entonces, siempre en un modelo voy a tener función objetivo, variables que dijimos que hay dos tipos de variables, discretas y continuas. En la mayoría de los libros, las variables discretas se representan por la letra Y, donde Y es un elemento del conjunto 0 y 1. ¿Okay? Esta letra Y la puedo utilizar cuando algo existe, 1, cuando algo no existe, 0. También hay otras variables que, pues, por cultura general, a lo mejor las han escuchado, a lo mejor no.
hay unas variables que se llaman booleanas, ajá, con doble O, variables booleanas, y hay una parte esto lo ven sobre todo los de sistemas, a lo mejor en ingeniería eléctrica también. Boole es el apellido del matemático que empezó a hacer todos estos desarrollos para las matemáticas, el álgebra booleana, ¿no? Y el álgebra booleana lo que hace es que describe las variables, o las variables pueden tomar solamente dos valores, y esos dos valores son verdadero y falso, que sería el equivalente, después lo convertimos a matemáticas en 0 y 1. Cuando algo es, se hace una cosa, cuando algo no ocurre, se hace otra cosa. Entonces, las y son variables binarias. 0 para representar algo que no pasa, 1 para representar algo que sí pasa. Por ejemplo, si yo instalo un equipo, entonces la variable asociada a la instalación de equipo será 1. Si no lo instalo, será 0. Aquí hay cosas bien interesantes relacionadas con la lógica de estas variables binarias. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Las X son las variables continuas, pertenecen al conjunto de los números reales que se representan por R, y la N es el espacio N dimensional. O sea, si tengo una variable, es el conjunto de valores reales de una dimensión. Si tengo dos variables X, pues aquí sería R2. En R2 serían los números reales en dos dimensiones. Si tengo tres variables, pues y así sucesivamente, ¿no? Eso se entiende. Aquí esta parte, por ejemplo, dice, ¿cómo es un problema de optimización típico? Pues yo debo tener una función objetivo. Aquí dice minimizar f, y f es una función de variables continuas y variables discretas, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice, yo puedo minimizar costos, maximizar utilidades, por ejemplo, minimizar contaminantes, ¿ok? Este ST es porque así se pone en inglés, en la mayoría de libros y artículos está así. Por ejemplo, en el libro que estamos utilizando, el de Fimelog, este ST sería subject to, y se traduciría como sujeto a. Ajá. Sujeto a las siguientes restricciones. Entonces dice h, x, y, o sea, una función h o varias funciones h que dependen de las variables continuas x y las variables discretas y. Y estas restricciones normalmente busco que estén igualadas a 0. ¿Por qué? Porque los algoritmos o los métodos de solución requieren que tengan esta forma. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿qué ecuaciones puedo plantear que estén igualadas a 0? Pues todos los balances de materia, todos los balances de energía, las relaciones de equilibrio termodinámico, entre otras ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, la parte siguiente, tenemos restricciones, estas se llaman restricciones de desigualdad. Y bueno, pues de desigualdad está aquí, ¿por qué va? Porque el signo ya no son ecuaciones, estas serían restricciones de desigualdad. Quedamos que para que algo se considere ecuación, debo tener un signo de igual, sobre todo para calcular los grados de libertad. Por ejemplo, en los grados de libertad tengo que restar el número de variables menos el número de ecuaciones. Entonces, para contar las ecuaciones, solo las expresiones que tengan signo de igualdad se cuentan. Aquí tengo entonces la restricción de desigualdad G, que depende de la variable X y la forma que tiene esta es que sea menor o igual a 0. ¿Cómo qué variables podrían estar en forma de desigualdad? Aquí nos dice también, ¿verdad? Por ejemplo, límites de composición, fracciones mol. Por ejemplo, una fracción mol tiene que estar a fuerzas entre 0 y 1. No puedo tener una fracción mol de 1.1, ¿verdad? O una fracción conversión en reactores de 1.1, o sea, sería imposible convertir más de un mol, convertirlo en 1.10 moles de otra cosa, o una masa de 1 kilogramo, convertirlo en 1.10 kilogramos de otra cosa, es imposible, ¿no? Entonces, por esa razón, existen algunas restricciones de este tipo. Por ejemplo, principalmente, el principal ejemplo es para composiciones, ¿verdad? Una composición o una fracción masa puede estar solamente entre 0 y 1. Valores más allá de 1 y valores negativos, pues no tendría sentido. Aquí las decisiones discretas Y, dice, ¿el equipo existe o no existe? ¿Hago algo o no lo hago? ¿Instalo o no instalo? ¿Se presenta una persona a trabajar o no se presenta a trabajar? Y las variables continuas, pues pueden ser temperatura, presión, las mismas composiciones. ¿Okay? Esa sería la estructura de un problema de optimización, pues típico.
¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí algo que tengo que identificar es si una restricción o una ecuación es lineal o no es lineal. Y ahí hay una definición en el libro de Himmelroth para linealidad, pero esto es más o menos fácil. Para que una ecuación o una fórmula o la función objetivo sea lineal o sean lineales, lo que requiere es que tengan esta estructura, que siempre sea un número multiplicado por una variable con exponente 1, más otro número multiplicado por otra variable, más otro número multiplicado. O sea, es esta estructura igual a una constante, ¿no? Por ejemplo, cuando yo tengo una expresión de este tipo, tengo y que multiplica a x. Ahí tengo la multiplicación pues, de dos variables. Esto ya deja de ser lineal, ¿ok? Cuando tengo la multiplicación de dos variables, cuando tengo la división de dos variables, en ese momento el modelo deja de ser lineal. ¿En qué otros casos? Cuando, por ejemplo, una de las variables esté elevada a un exponente o tiene una raíz, en ese caso el modelo deja de ser lineal. Otro caso es cuando tengo las variables como argumento de función de otras funciones, ¿no? Funciones logarítmicas, exponenciales, funciones trigonométricas. Cuando la variable o cualquiera de las variables es argumento, el argumento, pues, por ejemplo, si tengo el seno de x, el argumento del seno sería x, ¿verdad? Cuando una de las variables es argumento de alguna función especial, funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, racionales, entonces en ese momento el problema deja de ser lineal. ¿Ok? Aquí yo debo identificar también cuando una variable es continua o discreta. Las variables continuas pueden tomar cualquier valor en un intervalo de valores. Por ejemplo, aquí dice, la temperatura debe ser mayor que 200 Kelvin y menor que 500 Kelvin. Entonces, la temperatura podría tomar, por ejemplo, este valor, 253.75, 493.68. Puede tomar cualquier valor en este intervalo. ¿Ok? A diferencia, por ejemplo, de las variables discretas solo pueden tomar valores discretos, valores puntuales. Por ejemplo, yo podría tener una variable discreta que solamente pudiera tomar valores del 1 al 10. O sea, puede tomar valores 0, 1, 2, 3, 4, así hasta el 10, pero no podía tomar valores de 1.5, 2.5. ¿No? Hay algunas cosas, como les decía, como les ponía de ejemplo, que se modelan solo con variables discretas. El ejemplo que les ponía es, tengo que transportar 2.5 toneladas de arena para una construcción. 2,5 toneladas de arena para una construcción y solo tengo disponibles camionetas, carretillas o camiones de 1 tonelada. Necesariamente yo no puedo utilizar o no puedo decir que voy a utilizar 2.5 camiones, ¿verdad? Necesariamente tengo que usar 3. Entonces es un ejemplo de un problema que solo puede ser discreto. Aquí en física pues, hay muchas investigaciones con variables que son discretas y muchos investigadores han mostrado que muchos de los fenómenos físicos se modelan con variables discretas. Entonces aquí vamos a ver también la clasificación de las técnicas de optimización. Esto es importante por lo que vamos a ver en el software. También tengo que ver el software. Vamos a instalar otro programita que tiene una versión de demo, que antes la versión de demo podría ser, bueno, podría durar lo que, pues uno podría ocupar la versión demo por mucho tiempo, pero al parecer la acaban de cambiar y esa versión demo creo que dura una semana. Vamos a ver, en un par de sesiones más vamos a tener que instalar ese programa. Entonces, por ejemplo, el tipo de variables. Si yo tengo variables enteras, al método o a la técnica de optimización se le llama programación entera. En inglés se pone como IP, o sea, aquí tendría IP, el I sería de integer programming, ¿no? Cuando tengo variables enteras, ¿qué significarían las variables enteras? Las variables enteras pues, es el conjunto de números enteros. Los números enteros, pues se entiende que no puede haber números racionales, ya solo son eso, ¿verdad? Números enteros. Si tengo variables continuas, puedo tener dos tipos de restricciones lineales y restricciones no lineales.
Si las restricciones y la función objetivo son lineales, yo estoy hablando de programación lineal. En inglés es linear programming, entonces por eso se representa como LP, ¿ok? Cuando usemos el software, vamos a ver que tendremos que seleccionar qué tipo de problema tenemos. Si tenemos un problema entero, un problema de programación lineal, linear programming. Cuando las restricciones son no lineales, es decir, cuando yo tengo multiplicación o división entre variables, cuando tengo funciones exponenciales o racionales, o funciones logarítmicas, o funciones trigonométricas, estoy hablando de expresiones no lineales. Entonces, si tengo expresiones no lineales, a ese tipo de problemas se le llama programación no lineal, NLP, Non-Linear Programming, esa es la traducción, Non-Linear Programming, ¿ok? Entonces, cuando tengo una mezcla de, de los dos tipos de variables, cuando tengo variables enteras y tengo variables continuas, además me debo fijar en el tipo de restricciones, pero a estos problemas se les llama mixtos enteros. Si las restricciones son lineales, tengo un programa mixto entero lineal. Si las restricciones son no lineales, tengo un programa mixto entero no lineal. Entonces, los acrónimos para esto sería programación mixta entera lineal. Mixed Integer Linear Programming, esa es cómo se escribe en inglés. Mixed, de mixto, integer, de entero, linear, programming, ¿no? MILP. Y para los problemas que tienen restricciones no lineales, nada más es non-linear programming. Mixed Integer Non-Linear Programming. Entonces, esto ocurre cuando tengo conjuntos o cuando tengo en un problema, en un mismo problema, variables enteras y variables continuas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de programación lineal. Estos problemas también se pueden representar de manera matricial. Nosotros vamos a ver cómo y por qué se pueden representar de manera matricial. Entonces, por ejemplo, dice, debo procesar piezas, aquí sería una textilería, ¿no? En donde dice que puedo producir eh, piezas de seda o piezas de algodón. Este sería un problema, la representación sencilla de un problema. Puedo producir piezas de seda o piezas de algodón. Por cada pieza de seda que produzca, pues esa pieza la puedo vender en 6 euros. Por cada pieza de algodón que se produzca, puedo vender la pieza a 4 euros. ¿Ah? Para esto tengo tres máquinas, tres máquinas, tres maquiladoras, y cada máquina está disponible o tiene una capacidad en horas por semana. La máquina 1 puede funcionar 48 horas por semana, la máquina 2 puede funcionar 60 horas por semana, la máquina 3 puede funcionar 42 horas por semana. Y aquí tengo, por ejemplo, que para manufacturar esta pieza de seda y algodón, necesito utilizar 2 horas de una máquina y 4 horas de, si es de algodón. Para otra pieza, eh, yo puedo, o necesito utilizar para manufacturar una pieza de seda 4 horas de máquina, o si es de algodón, 2 horas de máquina. Imagínense que son camisas, pantalones mascadas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si yo quiero hacer una camisa de seda, voy a utilizar 2 horas de una máquina. Si quiero hacer una camisa de algodón, pues serían 4 horas de una máquina. Aquí si quiero hacer un pantalón de seda, ¿verdad? Tardaría o utilizaría 4 horas de máquina. Si quiero hacer un pantalón de algodón, 2 horas de máquina. Si quiero hacer una mascada, 3 horas. Entonces la pregunta es, ¿cuántos manufacturo de este? ¿Cuántos manufacturo de este? ¿Cuántos manufacturo cada uno si tengo esta capacidad de máquinas? De tal modo que yo pueda tener los beneficios económicos máximos, ¿verdad? Entonces aquí yo debo poner mis variables que serían X1, piezas semanales de seda, X2, piezas semanales de algodón. ¿Ok? Entonces, aquí esta sería la manera en que se puede plantear el problema. Ahorita nosotros vamos a ver nuestros problemas, ¿verdad? Vamos a aprender a plantear el problema, que es la parte más importante de hacer optimización. Hay que plantear los problemas de manera adecuada y hay que aprender a modelarlos. Entonces, por ejemplo,
tenemos este problema que dice ejemplo de programación no lineal, non-linear programming. ¿Ok? NLP es non-linear programming. Aquí tengo, dice, debo encontrar la distancia mínima. Tengo una función que es una, ¿qué es eso? Una elipse, ¿verdad? Entonces la ecuación de esta elipse es esta que está aquí. 5x1 al cuadrado más 6x1x2 más 5x2 al cuadrado. ¿Ok? Entonces dice, encontrar la máxima y mínima distancia al origen de la curva. O sea que yo tengo aquí, este es el origen, donde se cruzan los dos ejes, x1 y x2. Y la curva, esta curva, es una elipse que está descrita por esta ecuación. Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar la distancia mínima y máxima desde el origen hasta acá, cada punto que esté aquí tiene unas coordenadas x1 y x2, ¿ok? Y si yo quiero, siempre esas coordenadas van a formar un triángulo rectángulo. Por ejemplo, si yo tengo un punto aquí, me tendría que salir de esta presentación para mostrarles un poquito. Entonces, si yo tengo estoy en el origen, si yo trazo una línea desde el origen a un punto que esté en la elipse, este punto tiene dos coordenadas. Tiene una coordenada x1, que sería la distancia de aquí hasta, no pude trazar esto, por ejemplo aquí sí, tendría que hacer la proyección de esa línea sobre el eje, esa sería la coordenada x1, y luego tendría que hacer eh, otra línea que sería la coordenada x2, que sería la proyección de esta línea hasta en el eje x2, de tal modo que la distancia total aquí siempre se va a formar un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, si tengo un triángulo rectángulo, pues, y yo me sé el teorema de Pitágoras, yo puedo decir que la coordenada x1 al cuadrado más la coordenada x2 al cuadrado es igual a la hipotenusa, que es la distancia desde el origen hasta esa curva, al cuadrado. Si yo despejo la distancia, le quito el cuadrado, lo que me queda es esto, ¿verdad? La raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Y esta distancia yo la tengo que minimizar o maximizar porque me está pidiendo que encuentre la distancia máxima o mínima desde la elipse hasta el origen. ¿Ok? ¿Qué restricción tengo? Ah, bueno, pues que la coordenada que está aquí, debe satisfacer la ecuación de la elipse, ¿no? O sea, los valores de x1 y x2 que son solución a esto, deben estar dentro de esta elipse. ¿Qué significa que estén dentro de esa elipse? Que si yo sustituyo esos valores dentro de esta ecuación que describe la curva de la elipse, pues se tiene que satisfacer la igualdad. Eso significaría. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Están entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Seguros? Ok. Vamos a salirnos de esta sesión. Vamos a entrar a la siguiente sesión. Sí les mandé el link, sí, ¿no? Síntesis, optimización. Aquí está el link, No lo de la mandó. siguiente sesión. Ahí está. Entonces me voy a salir de esta sesión y vamos a entrar a la segunda sesión. Stop share. Aquí está, vamos a ver qué pasó. Ah, con el cabello pintado quedamos que no vamos a correrlo, ¿verdad? Ya fue Rulo y el Max Satán. Rulo, Jocelyn, nuevamente muchas gracias. Entonces vamos a salirnos y vamos a entrar a la segunda sesión.